Annabelle es solo una muñeca de trapo, no tiene tecnología, no habla, no mueve los ojos, ni mucho menos se le iluminan. Sin embargo, ha aterrorizado a millones de personas. La muñeca encerrada en una vitrina con una advertencia escrita a mano se encuentra bajo custodia permanente en un lugar que pocos se atreven a visitar. ¿Pero qué tiene de especial esta muñeca? ¿Es solo una leyenda alimentada por el cine y los medios o hay algo más oscuro detrás de su historia? Hoy descubriremos los secretos de Annabelle, investigaremos si realmente está poseída y quizás cambies para siempre la forma en la que mires a los juguetes. Todo comienza cuando en 1970 Donna, una joven estudiante de enfermería, recibiría un regalo que parecía insignificante, una muñeca de trapo de la marca Raggedy Ann. El regalo venía de su madre, quien lo eligió pensando en su carácter nostálgico. Lo que nadie podía prever era que este objeto aparentemente inofensivo se convertiría muy pronto en el centro de una serie de fenómenos paranormales. Donna compartía apartamentos con Angie, su mejor amiga y colega de estudios. Ambas eran jóvenes y optimistas, enfocadas en sus carreras. Su apartamento era un espacio pequeño, decorado de forma modesta, lleno de libros por doquier y recuerdos personales. La muñeca fue colocada en un lugar visible como un simple adorno. Sin embargo, la tranquilidad del hogar pronto se convirtió en algo perturbador. A los pocos días, Donna y Angie comenzaron a notar algo extraño. A veces sus brazos estaban cruzados cuando las chicas recordaban haberla dejado con los brazos rectos. En otras ocasiones, la muñeca parecía haber cambiado de lugar por completo, apareciendo en habitaciones donde no la habían colocado. Un pequeño dato curioso es que en las creencias antiguas, el fenómeno de los objetos que parecen moverse solos tienen raíces. En muchas culturas, los objetos animados son asociados con espíritus que buscan llamar la atención. Pero en este caso, lo que empezó como simples movimientos, pronto evolucionaría en algo mucho más inquietante. La situación empeoró cuando comenzaron a aparecer pequeños trozos de papel en el apartamento. Estas notas, aparentemente escritas a manos, contenían mensajes perturbadores. Las frases más comunes en estas notas eran "ayúdame" y "ayuda a Lou". Lo más extraño era que las notas estaban escritas en un tipo de papel que Donna y Angie no usaban, ni siquiera tenían ese material en casa. Lou, el novio de Angie, siempre sintió que había algo malvado en la muñeca. Cada vez que estaba cerca de ella, describía una sensación de incomodidad, como si alguien lo estuviera observando. Por otro lado, las chicas intentaron racionalizar los eventos. Pensaron que quizás alguien estaba entrando al apartamento y jugando con ellas, pero tras cambiar las cerraduras, los eventos continuaron. Algunos expertos en lo paranormal creen que los poltergeists pueden manifestarse a través de objetos inanimados, utilizando estos como medios para comunicarse o manipular su entorno. ¿Qué harías si algo en tu casa comenzara a pedir ayuda y si supieras que nadie más pudo haber escrito esas palabras? El momento más escalofriante ocurrió cuando Donna encontró manchas de lo que parecía ser sangre en la muñeca. Las manchas estaban en las manos de la muñeca y en su pecho. Eran de color rojizo oscuro y no había ninguna fuente lógica que pudiera explicarlas. Donna sintió un impulso de deshacerse de la muñeca, pero algo la detenía. Era como si la muñeca tuviera un poder magnético sobre ella. En este punto, ambas chicas aceptaron que estaban lidiando con algo más allá de lo natural. Las jóvenes decidieron buscar ayudas, convencidas de que la muñeca estaba poseída o era utilizada por una presencia sobrenatural. Pero, ¿era realmente un espíritu lo que habitaba en la muñeca? Las respuestas que recibirían las dejarían heladas. Las chicas contactaron a un medium, quien realizó una sesión para tratar de comunicarse con la entidad detrás de los fenómenos. Según el medium, el espíritu que habitaba en la muñeca era el de Annabelle Higgins, una niña de 7 años que aparentemente había fallecido trágicamente en el terreno donde ahora estaba el apartamento. Según el medium, Annabelle se sentía atraída hacia Donna y Angie porque veía en ellas figuras maternales. Les pidió permiso para quedarse con ellas, asegurándoles que no tenían malas intenciones. Conmovidas por la historia, las chicas aceptaron que Annabelle permanecería en la muñeca, pero en este punto lo que parecía ser un acto de bondad resultó ser un error fatal. Los Warrens años después explicarían que muchas entidades demoníacas utilizaban historias conmovedoras como esta para ganarse la confianza de sus víctimas antes de atacar. La pregunta ahora era, ¿realmente era Annabelle Higgins o algo mucho más oscuro estaba mintiendo?
Una noche, Lou, el novio de Angie, tuvo un encuentro aterrador con la muñeca. Mientras dormía en el sofá de la sala, despertó sintiendo una presión en su pecho, como si algo o alguien estuviera encima de él. Al abrir los ojos, vio a una muñeca en el suelo, más cerca de él de lo que debería haber estado, pero lo más espeluznante ocurrió cuando intentó levantarse. Lou intentó ponerse de pie, pero algo invisible lo empujó al suelo con tal fuerza que apenas podía respirar. De repente, Lou sintió un dolor punzante en el pecho, como si algo lo estuviera desgarrando desde dentro. En su pánico, vio que las marcas en su piel comenzaban a aparecer como rasguños profundos, como si fueran hechas por garras. Cuando Lou finalmente logró liberarse, descubrió marcas que no podían haber sido causadas por nada en el ambiente. Se trataba de cortes rojos, delgado, como si algo invisible lo estuviera atacando con fiereza. En este punto, Lou ya no dudaba. La muñeca era la responsable de estos eventos, o al menos algo asociado a ella. Algunos expertos creen que el fenómeno de los ataques invisibles podría explicarse por el estrés extremo o la sugestión, pero las cicatrices que Lou dejó jamás podrían ser explicadas de forma racional. Pero ¿cómo un objeto inanimado como una muñeca puede causar un daño físico tan real y peligroso? La respuesta podría ser aún más escalofriante de lo que imaginas. Después de estos ataques y los fenómenos extraños, Donna y Angie decidieron contactar a los investigadores paranormales más conocidos, Ed y Lorraine Warren. Ed, un reconocido demonólogo, y Lorraine, una medium psíquica, llegaron a la casa para investigar la situación. Inmediatamente pudieron percatarse de que había algo oscuro en la muñeca. Lorraine, usando sus habilidades psíquicas, sintió una presencia demoníaca en el apartamento, algo mucho más maligno que el espíritu de una niña. Según ella, Annabelle había sido poseída por una entidad demoníaca que se había apoderado de la muñeca para usarla como un conducto hacia el mundo real. Los Warren identificaron que el espíritu que habitaba en la muñeca no era en absoluto inofensivo. De hecho, lo que parecía ser el alma de una niña se había visto corrompido por un poder mucho mayor, el de un demonio que había comenzado a manifestarse de forma física. Decidieron que lo mejor era llevarse a la muñeca a su museo oculto, donde residen otros objetos malditos, para mantenerla bajo control. Pero lo que no sabían Donna y Angie es que liberar a la muñeca de su poder solo marcaría el comienzo de un nuevo capítulo mucho más oscuro. Una vez en el museo, la muñeca Annabelle fue colocada en una vitrina de cristal con una advertencia clara: este objeto es peligrosamente maldito, no toques bajo ninguna circunstancia. A pesar de estar encerrada, Annabelle no dejó de mostrar signos de actividad. Según los relatos de los visitantes, algunos han experimentado sensaciones extrañas cerca de su vitrina. Incluso los que trabajaban en el museo notaban que de vez en cuando el ambiente se volvía más pesado, como si alguien estuviera acechando desde las sombras. En una ocasión, un joven que no creyó en las advertencias tocó la vitrina. Días después sufrió un accidente fatal mientras conducía, lo que llevó a muchos a creer que fue una consecuencia directa de desafiar a la muñeca. Los objetos como Annabelle están relacionados con las creencias de que ciertas piezas pueden servir como vehículos para espíritus malignos. En el caso de Annabelle, muchos piensan que fue el conducto perfecto para un demonio que ya había estado buscando un medio para apoderarse de almas humanas. Una curiosidad de estos casos es que en varias culturas las muñecas están asociadas con el ocultismo y la magia negra. La idea de que un objeto inanimado pueda llevar consigo el alma o la esencia de un ser maligno es una creencia que se han transmitido por generaciones, y el caso de Annabelle solo ha perpetuado este mito. Pero lo que más inquieta no es solo lo que ocurrió con Annabelle en el pasado, sino cómo su historia continúa perturbando a los que se acercan a ella hoy en día. La historia de Annabelle no termina con los Warren. La muñeca sigue siendo un tema de interés y miedo para millones de personas en todo el mundo. La figura de Annabelle se ha convertido en un ícono del terror moderno, popularizada en películas y libros, pero lo que muchos no saben es que la verdadera historia detrás de la muñeca es aún más aterradora que cualquier película de Hollywood. La muñeca sigue siendo parte del museo de los Warren y su vitrina está sellada como una advertencia para todos aquellos que buscan desafiar lo desconocido. Algunas personas creen que la muñeca aún tiene el poder de causar daño, incluso dentro de su vitrina, y han
han reportado experiencias extrañas solo al mirarla. Los Warren, ahora fallecidos, dejaron un legado que sigue siendo de gran influencia en la comunidad paranormal, pues su museo sigue siendo visitado por aquellos que buscan ver la evidencia de lo que ellos llamaban fenómenos inusuales. Para muchos, el caso de Annabelle sigue siendo el ejemplo más claro de cómo un objeto maldito puede causar los límites entre el mundo físico y lo espiritual. Pero ahora bien, entremos en los puntos más profundos. Desde una perspectiva racional y científica, muchos fenómenos que se asocian con lo paranormal pueden explicarse por factores psicológicos como la sugestión, el miedo colectivo y la histeria. Las experiencias de las personas involucradas, como los ataques a Lowe o las manifestaciones extrañas en el museo, pueden tener explicaciones naturales como el estrés, el cansancio o incluso el deseo inconsciente de encontrar patrones en situaciones que nos asustan. Sin embargo, desde una perspectiva paranormal o esotérica, los relatos de los Warren y otros investigadores del fenómeno apoyan la idea de que Annabelle está vinculada a algo mucho más oscuro, un ente demoníaco que utiliza la muñeca como conducto. De acuerdo con los testimonios de los Warren, el demonio en cuestión no estaba necesariamente interesado en la muñeca en sí, sino más bien en las personas que interactuaban con ella, como un vehículo para llegar al mundo físico y causar daño. Por otro lado, el fenómeno cultural que rodea a Annabelle también juega un papel importante. Las historias de terror y lo paranormal se alimentan de la narrativa colectiva. Las películas y los libros amplifican la leyenda, creando un círculo de miedo y fascinación que puede reforzar las creencias sobre la posesión. Ahora bien, si realmente está poseída o no, es algo que hasta ahora no puede ser probado científicamente. Lo que es innegable es que su historia y los relatos que la rodean siguen siendo extraordinariamente aterradores y continúan alimentando el miedo y la curiosidad humana. Para muchas personas eso es suficiente para considerar que hay algo más allá de lo que entendemos como real. Si me preguntas personalmente, pienso que Annabelle es más que un simple juguete. Su historia sigue siendo una de las más inquietantes dentro del mundo paranormal y nos recuerda que a veces hay objetos en nuestro entorno que no deberían ser tocados. ¿Qué harías tú si te encontraras con algo tan oscuro? ¿Desafiarías la advertencia? La historia de Annabelle sigue viva y con ella la pregunta: ¿realmente crees que la muñeca Annabelle está poseída? Te leo en los comentarios. Además, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y que me sigas en mi Instagram, donde estaré más activo con las personas que apoyan. Nos vemos hasta la próxima y recuerda que mi nombre es Dark. So I worry and I fret, for if once I should